Hola, mi nombre es Marcos Disla Guzmán, estudiante de la licenciatura en Filosofía y Letras. El día de hoy vengo a hablarle del manierismo al barroco. Primero quiero aclarar qué es el manierismo y qué es el barroco antes de seguir al análisis de las obras. El manierismo es el nombre que se da al estilo artístico que se inicia en Italia en la tercera década del siglo XVI y que se intuye en las últimas obras de Miguel Ángel, de Rafael, como en La Piedad de Rondanini. Es el momento en que se pierde lo más propio del clasicismo y la belleza clásica: proporciones, armonía, serenidad, equilibrio. El manierismo es subjetivo, inestable. Los artistas se dejan llevar por sus gustos, alejándose de lo verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Refiere en escultura sobre todo la línea o figura serpentinata, en que las figuras se disponen en sentido helicoidal ascendente. En cambio, la estética del barroco se caracteriza por ser etérea, elegante, extravagante, especialmente en las obras arquitectónicas. Las obras tienen una manera particular de representar el equilibrio y simetría de los espacios. Por ejemplo, el uso de las columnas recargadas de adornos, cúpulas con gran cantidad de ventanas, columnas con formas curvilíneas, entre otros. Se hizo también un uso excesivo de recursos con el fin de dar mayor dramatismo a las representaciones artísticas y conmover al espectador. Esto se puede apreciar especialmente en la arquitectura y la pintura, donde podemos ver obras a veces recargadas de adornos. El uso de colores, los juegos de luz, de sombras, así como el uso de líneas curvilíneas cóncavas y el nuevo equilibrio estético implementado, dieron a las obras mayor sentido del movimiento. Los artistas del barroco también consiguieron hacer diversos juegos ópticos dependiendo de la posición del observador. La primera obra que analizaremos será la Crucifixión de San Pedro de Michelangelo Caravaggio. Esta obra es del año 1601. La técnica utilizada, óleo sobre lienzo, el estilo barroco. El tamaño aproximado es de 230 centímetros por 175 centímetros y se encuentra actualmente en la Basílica de Santa María. Es óleo sobre lienzo de carácter intencionadamente antiheroico y antiáurico. La pintura representa el martirio de San Pedro por medio de la crucifixión. Si bien Pedro pidió que su cruz fuera puesta al revés para no imitar a su maestro, Cristo. El gran lienzo muestra a tres esbirros romanos, figuras tenebrosas, con el rostro oculto o apartado, luchando por erigir la cruz del anciano pero musculoso San Pedro. Pedro es más pesado de lo que su cuerpo con muchos años sugeriría, y la elevación de su cruz requiere los esfuerzos de tres hombres, como si el crimen que perpetran ya les pesara. Su gesto, según Roberto Loggi, es más propio de trabajadores que estaban ocupados haciendo su trabajo que de verdugos. Tiran, levantan y hacen palanca contra la cruz en posiciones feas y banales, como queda en evidencia en el trasero amarillo y los pies sucios del esbirro que queda en la parte izquierda del primer plano. Esa crucifixión no es sangrienta, pero no está ausente del dolor. Es un zigzag de diagonales que prognostican el inevitable martirio. Es una escena sombría que se desarrolla en un campo pedregoso. En el cuadro, la luz baña a la cruz y al santo, ambos símbolos de la fundación y de la construcción de la iglesia, a través del martirio de su fundador. En la obra se pretende transmitir sensación de movimiento. Las composiciones se complican, se adoptan perspectivas insólitas y los volúmenes se distribuyen de manera simétrica, mientras que la dinámica del espacio, la visión de las escenas profundidad, la estructuración de las composiciones mediante diagonales y la distribución de manchas de luz y de color configuran el espacio como algo dinámico,
donde contornos se diluyen y las figuras se pierden relevancia frente a la unidad de la escena. El color, la luz, el movimiento son los elementos que definen la obra pictórica. El color predomina sobre la línea, incluso los efectos de profundidad, perspectiva y volumen se consiguen más con los contrastes de la luz y de tonalidades de color que con líneas nítidas y definidas del dibujo. La luz se convierte en un elemento fundamental en la pintura barroca. La luz dibuja o difumina los contornos, define también el ambiente, la atmósfera del cuadro y matiza los colores. La utilización de la técnica del claro-oscuro llega a la perfección gracias sobre todo a muchos pintores del barroco. Los elementos, claroscuro, líneas diagonales, la matización del ambiente son perfectamente perceptibles en esta obra de la Crucifixión de San Pedro de el artista Michelangelo Caravaggio. La segunda obra que analizaremos es la obra arquitectónica palladiana. La Basílica Palladiana es un edificio renacentista situado en la Piazza dei Signori en Vicenza, localidad situada al noroeste de Italia. Su elemento arquitectónico más importante es la loggia, que posee y constituye uno de los primeros ejemplos de lo que se conoce como ventana palladiana dentro de la arquitectura que lleva el mismo nombre. El concepto que utilizó en esta ocasión Palladio para la creación de la fachada fue el de los muros de los antiguos teatros romanos. La composición de la loggia, formada por dos plantas, queda notablemente enriquecida por el empleo de la serliana. Esta herramienta es la unión en un mismo plano de un arco central con dos elementos horizontales en los laterales de modo de arquitarables. Pero Palladio dio un paso más adelante, ya que proyectó la serliana en una tercera dimensión. Las columnas de la fachada que sujetan cada arco se duplican hacia el interior, de este modo el arco se transforma en una delgada cúpula de cañón, creando una fachada con grosor que se acentúa con las sombras que se proyectan al incidir la luz solar. Además, Palladio dispuso en los espacios intermedios de los arcos unos óculos, con lo que reforzaba el efecto del contraste de la luz en la fachada y al mismo tiempo que la aligeraba. Las cornisas rematadas con esculturas siguen la composición que arranca de las plantas inferiores, quedando integradas al conjunto de la loggia. La elegancia de la propuesta de Palladio contribuye a crear un fantástico escenario urbano, acorde con la Piazza dei Signori y la ciudad de Vicenza. Este edificio fue originalmente construido en el siglo XV y era el Palazzo della Regione de la ciudad, la sede del gobierno ciudadano de los tribunales. Cuando parte del mismo se vino abajo en el siglo XVI, un consejo de 100 personas, entre las que se encontraban numerosos arquitectos, designó a Andrea Palladio para que la reconstrucción del mismo, en el año 1549. Palladio añadió un nuevo armazón exterior de mármol, una loggia y un pórtico que ahora ocultan el diseño gótico original de la basílica. La tercera obra que analizaremos es el David de Bernini. Fue esculpido entre el año 1623 y el año 1624, con unas dimensiones de 1,70 m. La tipología de escultura de bulto redondo y el material utilizado es el mármol blanco. Elementos de la escultura barroca que podemos analizar en la obra de David de Bernini son el uso de materiales ricos, en este caso el mármol, aunque en ocasiones también se utiliza el bronce. Frente a un tratamiento más bien liso, el barroco se caracteriza por alternar texturas lisas y rugosas para acentuar los efectos de claroscuro en la luz, como podemos ver perfectamente en esta obra, en las líneas delicadas del cuerpo, o bien la línea rugosa en la ropa y en los elementos que vemos en el suelo.
En el barroco predominan superficies con contrastes entre entrantes y salientes que producen claros y sombras y llaman la atención del espectador. Se acentúa en el barroco la importancia del efecto de la luz y, por ejemplo, mientras que en el Renacimiento el movimiento es detenido o en potencia, como vemos aquí en este David antes de la acción, en el barroco se presentan escultura o grupos cuyo movimiento es explícito en plena acción, por ejemplo, ese David de Bernini, y por ello las composiciones son en aspa y en diagonal. Frente al Renacimiento, la expresión contenida de la escultura barroca desarrolla una fuerte expresividad, gestos y actitudes teatrales. Podemos ver esos gestos y actitudes teatrales en el rostro de nuestro David de Bernini. La función religiosa, propaganda, se da en los momentos, pero en uno se hace de forma más intelectual y sugerida, mientras que en el barroco, siguiendo las normas de la Contrarreforma, busca conmover y emocionar al espectador. Por eso ya no vemos a ese David eh, inmóvil, sino un David ya con más movimiento, incluso mucho más maduro, como se puede percibir en ese David de Bernini. La composición de este David, en contraposición con otros David, es el hecho de que es dinámica. Se observan diagonales y el cuerpo está muy girado. Por un lado podemos percibir una marcada diagonal desde su pierna izquierda retrasada, subiendo por su espalda hasta la cabeza. Pero también se puede observar un marcado zigzag serpenteante que forma en su pierna derecha y su tronco y su brazo. También se percibe la contraposición entre la cara que mira hacia un lado y los brazos en sentido contrario, cogiendo la onda, transmitiendo de esta manera como si tomara impulso. Hay movimiento, hay dinamismo dentro de esta obra. Esta posición de la cara, de los brazos y el cuerpo contribuyen a la ocupación del espacio, incitando al espectador a rodear la figura para poder contemplar las distintas visiones, es decir, una posición completamente abierta. Además, al fijarnos en la cara intuimos que existe un espacio exterior en el que estaría Goliat, al que va a llegar la piedra que está a punto de ser lanzada. La luz en esta obra crea efectos de brillo y en las zonas pulidas y claroscuro en las que no incide. El tratamiento de la figura es realista, su cuerpo tal como se refleja en sus músculos marcados está en tensión. El ritmo, dinámico y movido, recogiendo el instante en el que procede a lanzar la piedra con su onda. Esta obra es muy expresiva. El ceño está fruncido, se muerde el labio inferior, la cara está retorcida con ferocidad. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por el momento en tanto al análisis de esas obras. Espero haya sido de su agrado.